Me tengo que presentar delante de vosotros, pero sí delante de Isabel, aunque ya nos hemos conocido. Como ya sabéis, soy Emilia, la directora del centro, y como tal quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañáis hoy. Muchas gracias por compartir este día con nosotros. Y es que hoy es un día muy importante. Ya sabéis que el 9 de mayo se celebra el Día de Europa. Y eso es lo que nos reúne aquí hoy. Que no nos cansemos nunca de recordar esta fecha. 70 años de paz, de amistad, de colaboración, de construir juntos. Y también quiero señalar que, curiosamente, precisamente hoy, 29 de abril, se celebra Santa Catalina de Siena, que es patrona de Europa. Una mujer pionera en decir las cosas claras a los representantes del poder de su época y que fue incansable en el empeño que puso en la solución de muchos conflictos en la sociedad de su tiempo. Así que coincide también hoy. Y en el Alonso de Herrera, como sabéis, hemos desarrollado un perfil europeo que se encuentra ahora en su velocidad de crucero, incluso a pesar de los efectos de la pandemia. Nos encontramos desarrollando simultáneamente 3 proyectos Erasmus Plus de amplia envergadura. También disfrutamos desde el pasado curso de nuestra flamante posición como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Queremos ser no ya protagonistas, sino pioneros del naciente espacio europeo de educación que será una realidad en 2030. Con nuestro proyecto Eutopia, que ya estamos culminando, hemos estudiado durante los últimos cursos el proceso de construcción europea desde los años 50-70 del siglo pasado hasta hoy. Más de 200 alumnos de nuestro centro, junto con otros tantos de nuestros socios de Italia, Noruega, Letonia y Alemania, han atestiguado ese casi milagroso proceso de construcción, y ello nos ha llevado a constatar dónde se encuentra Europa en este momento. Y hoy aquí empezamos a poner nuestra mirada en el futuro de Europa, tema sobre el cual se ha trabajado durante el resto del proyecto, como ya sabéis. Hoy seguimos analizando con esta charla de Isabel Benjumea ese futuro de nuestra Europa, desde la joven mirada de nuestros adolescentes. Isabel nos hablará hoy de los retos y las oportunidades que nos esperan. Nuestros alumnos también han trabajado sobre estas ideas, creando sus propias propuestas que conformarán los resultados de nuestro proyecto Erasmus Plus a finales de este año 2022. Sin más, vamos a escuchar a Isabel Benjumea, diputada en el Parlamento Europeo. Quiero darte, Isabel, especialmente las gracias por haber reservado este día para nosotros. Tu experiencia como eurodiputada te da una visión privilegiada sobre los asuntos trabajados en nuestro proyecto y estamos deseando escuchar lo que nos tienes que decir. Así que, chicos, a tomar buena nota y cuando quieras, Isabel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a venir hoy a visitar vuestro instituto, a venir hoy a Talavera. Muchísimas gracias a vuestra directora, a vuestros profesores, por hacer algo que tal vez consideráis natural, consideráis que es normal, pero es hacer un esfuerzo inmenso para que vuestro instituto sea Escuela Embajadora Europea y para que el proyecto europeo y seáis partes de Erasmus Plus, lo que conlleva es muchísimo trabajo de vuestros profesores, y es lo primero que quiero poner en valor, porque muchas veces cuando estáis en un colegio estupendo, en un instituto estupendo en el que tenéis muchas oportunidades, pensáis que es lo normal, pero suele ser producto del entusiasmo, las ganas y el trabajo de vuestros docentes. Y siempre me gusta empezar poniéndolo en valor. Así que enhorabuena por la labor que hacéis. Bueno, hay que ir a la Feria del Libro, fundamental. A mí me encanta. No, pero bien, digo. Bueno, yo cada vez que tengo la oportunidad de visitar a chavales de vuestra edad, de venir a un instituto, lo que me gusta es contaros primero quién soy yo, luego deciros qué hago en el Parlamento Europeo y luego contaros cómo veo este gran proyecto que es la Unión Europea. Pero sobre todo lo que me gusta es tener la oportunidad de escuchar vuestras preguntas, recibir vuestras propuestas y tener un diálogo con vosotros. Así que es el propósito, he venido a escucharos y a hablar con vosotros. Yo soy Isabel Benjumea, tengo 39 años, a punto de cumplir los 40, cosa que me impresiona bastante. Llevo en política desde el principio de esta legislatura, soy diputada del Parlamento Europeo desde julio del 2019. Antes, lo que he sido toda mi vida es empresaria, emprendedora. Yo estudié Derecho y Relaciones Internacionales, pasé un tiempo en Washington trabajando en organismos internacionales, pero lo que de verdad tenía era vocación de ser empresaria, dar forma a mi propio proyecto.
Y es lo que hice. Tuve la enorme suerte, primero, de tener una idea de negocio, luego encontrar la inversión suficiente para ponerlo en marcha y luego encontrar un buen socio con el que trabajar, formar un equipo y dar forma a nuestro negocio. Y durante prácticamente 9 años en mi vida lo que he hecho es pues salir a buscar clientes, pagar facturas, pagar nóminas y desde luego disfrutar enormemente de lo que para mí ha sido la experiencia vital que más ha marcado mi vida, que ha sido ser empresaria. Y durante esos años que estuve trabajando y dando forma a mi empresa, lo que me di cuenta era la importancia de que las políticas públicas tienen en nuestra vida cotidiana, que hay un mundo, el mundo de la política, el mundo de la política nacional, tanto sea autonómica, municipal o estatal, pero la política europea, que tiene un grandísimo impacto en nuestras vidas, que afecta diariamente a cómo podemos desarrollar nuestra vida profesional y nuestras carreras en Europa. Y eso hizo que empezara a querer acercarme a lo que es el mundo de la política y a entender que las cosas, si no te gustan, las puedes cambiar. Y si no estás de acuerdo, tienes la oportunidad de decir que no estás de acuerdo y tienes la oportunidad de implicarte, de tomar parte. Y eso es lo que yo empecé a hacer. Empecé a tomar parte, a implicarme primero desde la sociedad civil. Junto con un grupo de amigos montamos una pequeña plataforma con 0 presupuesto, que éramos muy activos en redes sociales, que organizábamos charlas y coloquios y encuentros en bares y en librerías de Madrid, en las que teníamos debates y estábamos sentando a gente que pensaba distinto, pero que estaban dispuestos a debatir y a buscar puntos en común, puntos de encuentro. Y así es como poco a poco fui introduciéndome desde mi vida privada, mi vida de empresaria, en lo que era el mundo del debate político y entender que si algo te importa, hay canales para defenderlo, para implicarlo y para intentar cambiar las cosas de acuerdo con lo que crees que es lo mejor. Y eso es lo que me lleva a que, obviamente, opto por una opción política, porque cuando decides implicarte en política, pues tienes que elegir por una opción. En mi caso fue el Partido Popular, y siempre con un espíritu crítico y con una opción de decir las cosas hay que cambiarlas y hacerlas mejor. Y luego alguien me dio una oportunidad y me propuso decir, ¿por qué no vienes en las listas al Parlamento Europeo y te invito a que los españoles te elijan o no en las elecciones para representarles? Y a mí es lo que me ocurrió. Me dieron la oportunidad de ir en las listas al Parlamento Europeo. Siempre puse una condición que hasta ahora puedo decir con la mayor satisfacción que se me ha respetado siempre, es que yo dije, yo acepto de buen grado ir en unas listas representando un partido político, obviamente que representa un proyecto político, pero yo por encima de todo están mis valores, mis principios y mi independencia, y si en cualquier circunstancia considero que tengo que hacer algo en contra de lo que dicte el partido, lo voy a hacer, y me lo han respetado siempre, por lo tanto me considero una privilegiada de poder hacerlo. Llegué al Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo lo primero que tenéis que saber es que todos los eurodiputados españoles os representamos a todos. No hay eurodiputados por provincias, por comunidades autónomas. Somos eurodiputados de la circunscripción nacional de España. Por lo tanto, podéis llamar a la puerta de todos y cada uno de los eurodiputados porque os representan y nuestro mandato es representaros a todos los españoles. Por otro lado, al llegar al Parlamento Europeo, la primera impresión que me llevé y que fue muy importante fue entender que prácticamente el 60% de la normativa que os afecta en vuestra vida cotidiana se decide en Europa. Y me di cuenta de lo lejos que estaban las instituciones de la sociedad. Me di cuenta que no nos dábamos cuenta del poder de decisión que tienen las instituciones europeas sobre nuestra vida cotidiana y que tal vez estamos más pendientes de la política que tenemos más cerca, que es normal, la política local, la política autonómica o la política nacional, pero que hay un desapego muy grande con lo que estaba ocurriendo en lo que ocurre día a día en la Unión Europea. Y uno de los objetivos que me propuse es, en la medida de mis posibilidades, acercar Europa a los ciudadanos, acercar Europa, en vuestro caso, a los jóvenes. Y por eso cada vez que un instituto, cada vez que cualquier asociación juvenil me invita, pues intento a toda costa poder ir, porque me parece esencial que entendáis que Europa es parte absoluta, parte protagonista de vuestra vida y que tenéis que estar muy pendientes de lo que ocurre en la Unión Europea. Segunda idea que os quería trasladar. Europa, como muy bien ha dicho vuestra directora, es la respuesta a una voluntad de encontrar la paz y el entendimiento entre naciones.
Y es una historia de éxito. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que devastaron el continente europeo, los líderes de las principales naciones europeas deciden que tienen que encontrar una manera alrededor de la cual se construyan oportunidades para todos y se construya un espacio de progreso y prosperidad en el que evitemos que se vuelvan a dar enfrentamientos como los que había vivido Europa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es un proyecto que nace de la vocación de buscar el entendimiento para lograr la paz y la prosperidad en Europa. Y ha sido una historia de éxito. Lo sabréis, lo habréis dado en clase con vuestros profesores, es un proyecto que nace con un grupo pequeñito de naciones, con unos acuerdos comerciales, con unos acuerdos de intercambio. ¿Por qué comerciales? Porque cuando dos naciones comercian entre sí, van a tener siempre más cuidado de enfrentarse. Y por lo tanto, se empieza con acuerdos comerciales. Poco a poco, ese proyecto va creciendo, se va convirtiendo en una unión política, van incluyéndose nuevos Estados miembros dentro de ese proyecto. Y en las tres ejes que representan el proyecto europeo y que siempre me gusta poner de manifiesto son: la primera es que es un espacio de libertades y derechos. La inmensa mayoría de vuestros derechos y libertades las salvaguarda la Unión Europea. Y tenéis la suerte de ser ciudadanos libres e iguales ante la ley, por ser ciudadanos españoles, pero también por ser ciudadanos europeos. Y no deis por sentadas las libertades. Las libertades hay que protegerlas y la Unión Europea lo hace. En segundo lugar, es un espacio de solidaridad. Y los españoles hemos sido beneficiarios de esa solidaridad. Vosotros sois todos muy jóvenes, pero cuando yo nací en España, todavía no había entrado dentro de la Unión Europea. La España que yo conocí en cuanto a infraestructuras, en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a oportunidades, no tiene nada que ver con la España que tenemos ahora. Y eso fue gracias, en gran parte, a la solidaridad europea, que a través de los fondos de cohesión, el que os sonará más es el FEDER, fuimos receptores de esos fondos y empezamos a tener la oportunidad de modernizar nuestro país. Y eso fue gracias a la solidaridad europea. Y ahora nos toca a los españoles ser solidarios con el resto de Estados miembros que han entrado más tarde en la Unión Europea y que por lo tanto ahora van a ser receptores de esa solidaridad. Por lo tanto, libertades y derechos, solidaridad. Y un tercer valor que es para mí esencial, que es trasladarle a los ciudadanos que son ciudadanos, por supuesto de su nación, faltaría más, pero que se crea un espíritu de ciudadanía europea alrededor de la idea del libre movimiento de ciudadanos. Vosotros ahora con la mayor naturalidad, si os queréis ir a Italia, que creo que habéis tenido recientemente una visita de alumnos en Italia, os queréis ir a Francia, Alemania, Portugal, nadie os pide nada, nadie os pide un DNI, nadie os pide un pasaporte, vais en el coche y es como el que cambia de provincia en España. Esa libre circulación de ciudadanos, esa capacidad de emprender un negocio con las mismas libertades y con los mismos derechos, tanto si lo emprendes en España como si lo emprendes en Holanda, eso ha sido clave para crear lo que para mí es esencial, que es la idea de la ciudadanía europea, y que con la mayor naturalidad tratéis con chicos de otros países y que haya un vínculo común. Por lo tanto, ha sido una historia de éxito. Pero las historias de éxito también tienen zonas grises y a mí me gusta mucho ser autocrítica. Y nunca es una buena noticia cuando en un club alguien decide salirse del club, porque la Unión Europea es un club de estados y hubo un estado, que sabéis que es Gran Bretaña, que decidió abandonar la Unión Europea. Y debemos ser autocríticos y preguntarnos por qué decide abandonar la Unión Europea un Estado y entender que tal vez hay cosas que mejorar y sobre todo tenemos que ser capaces de dar respuesta a los ciudadanos. Y si en el Reino Unido se votó salir de la Unión Europea fue porque había un descontento muy grande de la ciudadanía y un desapego muy grande con la Unión Europea, y por eso ahora hay que trabajar para, al revés, volver a generar esos vínculos. Y la tercera cosa que os quería contar, y luego ya me abro a vuestras preguntas, y si no, yo he traído preguntas para vosotros, que lo sepáis, es el momento que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo un momento en el que sé que sois jóvenes, pero sé que sois suficientemente maduros como para entender la trascendencia del momento que estamos viviendo. Primero hemos vivido, y todavía sigue activa, una terrible pandemia que a muchos nos ha llevado a seres queridos, que todos conocemos gente
que ha fallecido a causa de la pandemia, pero que además ha provocado una crisis social y económica que está afectándonos a todos los Estados miembros, pero a unos más que a otros, porque a lo mejor estábamos en una situación económica más débil. Cuando estábamos empezando a recuperarnos de ese contexto de crisis social y económica, ha ocurrido algo gravísimo, que es que un Estado soberano como es el Estado ucraniano ha sufrido una invasión ilegal por parte de Rusia. Y, por lo tanto, lo habréis visto en el telediario, seréis conscientes de que hay ahora mismo una guerra en la frontera de la Unión Europea, o sea, nuestros vecinos, en un Estado que además había manifestado y ha manifestado en numerosas ocasiones que quería integrarse y que quiere integrarse dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Y nos vemos en un contexto en el que, como os hablaba al principio, Europa nace para garantizar la paz y el entendimiento entre naciones y para buscar conjuntamente la prosperidad, y nos vemos en nuestras fronteras, ya os digo, en la frontera misma de la Unión Europea, ya que Ucrania hace frontera con varios Estados miembros de la Unión, nos encontramos con una guerra que es ilegal, una guerra que se están documentando crímenes de guerra donde están sufriendo la población el ataque de un Estado como es el Estado ruso. Y por supuesto todos estamos a favor de la paz y por supuesto todos estamos en contra de la guerra, y el que no lo esté pues hay que ingresarlo en un psiquiátrico. Pero lo que tenemos que entender es que Europa ahora tiene una amenaza no solo a un vecino, sino una amenaza al proyecto que representamos. Y eso va a tener consecuencias porque nos toca tomar decisiones. Y cuando digo nos toca es porque a mí me toca. Nos toca tomar decisiones en relación a la política energética, nos toca tomar decisiones en relación a la política de asilo, de la cantidad de refugiados que estamos recibiendo, nos toca tomar decisiones desde el punto de vista de política económica, de tomar sanciones contra un país como es Rusia, que es un país que es un actor muy importante en nuestra economía y por lo tanto va a tener decisiones en nuestro día a día. Y por lo tanto es un momento para la Unión Europea en el que después del COVID, después de la invasión de Rusia en Ucrania, van a cambiar muchas cosas, y con esto termino, y ahí vais a ser protagonistas vosotros. Vais a ser protagonistas vosotros porque lo que vaya ocurriendo y lo que vaya evolucionando en estos años, en estos meses, va a afectaros directamente a vuestra vida. Y os animo a que no os sintáis distantes, no penséis que la guerra de Ucrania es algo que está a miles de kilómetros y por lo tanto nos afecta, no penséis que lo que ocurre o las decisiones que se toman en Bruselas o en Estrasburgo nos afectan porque están lejos. Os afectan y mucho, y ya vais teniendo edad en la que vais a tener que ir tomando parte en la sociedad, vais a tener que ir decidiendo qué queréis ser de mayores, y sobre todo lo que os animo es a que no perdáis de vista lo que está tomando en Europa y entendáis que todo lo que ocurre allí afecta directamente a los españoles. Con esto cierro y me abro a vuestras preguntas, y ya os digo que si sois tímidos no tenéis preguntas, me lanzaré a preguntaros yo. Muchas gracias. Sí, tenéis preguntas, ¿no? Pasamos el micrófono. Levantad la mano. ¿Quién tiene preguntas para hacer? Por aquí. Sí, por aquí. Mira. Siempre hay alguien que rompe el hielo y luego ya el resto va. Claro. ¿Está España preparándose para un posible ataque por parte de Rusia o para entrar en la guerra? Yo no creo que España vaya a ser atacada directamente por Rusia. Y si estamos preparados, a pregunta a quien hay que hacérsela no es tanto a las instituciones europeas, sino al Estado español, porque la competencia de defensa es una competencia nacional. Pero no olvidéis una cosa, España es miembro de la OTAN. Si alguien ataca a España, la OTAN sale a defender a España. Por lo tanto, no es tanto si está España solo preparada, que es una pregunta que está muy bien, pues estamos preparados y mañana vienen unos tanques por la calle, pero nosotros somos miembros de la OTAN. Pero no solo nosotros, si cualquier Estado miembro de la OTAN recibe una agresión, el resto tienen el compromiso de defender conjuntamente a ese Estado. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí unas garantías, y esa ha sido una de las debilidades de Ucrania, aunque de alguna manera se le está dando un apoyo inmenso. Por otro lado, la Unión Europea lo que sí tiene es un acuerdo de defensa común. Un acuerdo de defensa común que también hace que no estaríamos solos en esa situación. Pero también os adelanto, no creo, y creo que está descartado, que Rusia vaya a hacer un ataque directo
Pero lo que sí, y eso es lo que creo que tenemos que, y yo a los alumnos les trato siempre como adultos responsables, entender que todos los conflictos armados, todas las guerras tienen consecuencias. Y lo que sí temo más las consecuencias económicas que puede tener para la Unión Europea o para España, en este caso, la guerra de Ucrania, que un ataque real que pueda de repente pues los rusos decidir, pues no sé, lanzarnos a nosotros un ataque aéreo. No creo que vaya a ocurrir. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Por ahí atrás. Si os podéis presentar. Sara, sí, os presentáis. Primero Inés, decid ¿no? vuestro nombre y después la pregunta. Di tu nombre. Ostras, espérate, es que suena mucho. Sara Arroyo. Vale. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer la... Bueno, son varias, la verdad. ¿Qué? Son varias. Pero bueno, da igual, no he dicho nada. No he oído la pregunta, perdón. No lo he dicho. A ver, ¿qué piensa hacer la Unión Europea para defender a Ucrania, o si los rusos deciden atacar a algún país que ya forme parte de la Unión Europea, como Letonia, que está muy cerca, cómo va a responder y si eso puede llegar a una guerra mundial? Bueno, las guerras mundiales, tristemente, cuando empezaron nadie sabía que era una guerra mundial. O sea, es decir, uno no empieza una guerra mundial. Se empiezan conflictos bélicos que luego derivan o no derivan en conflictos mayores. Rusia tiene muy claro que si ataca a la Unión Europea va a responder. Que va a responder, como decía antes, amparado por la OTAN. Yo tengo mis serias dudas de que Rusia cometa ese gravísimo error de atacar a cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Y sinceramente creo que se equivocaría y creo que nos llevaría a un conflicto armado, pero que perdería estrepitosamente. Por lo tanto, sinceramente, no creo que se vaya a dar. Lo que sí creo que Rusia va a intentar es jugar con su arma más potente, que es la energía. Y por lo tanto ya le ha cortado el suministro a 2 Estados miembros de la Unión, pero principalmente a Polonia, aunque tiene reservas, ya se lo ha cortado. Y Europa hasta ahora ha reaccionado siempre de manera unánime y conjunta a la agresión a Ucrania, y es esencial que se mantenga esa unidad de acción. Si mantenemos la unidad de acción, si mantenemos luego nuestra alianza con Estados Unidos, Reino Unido, Japón y lo que serían los principales miembros de la OTAN, si mantenemos nuestra posición de firmeza con las sanciones y la mantenemos en el tiempo, creo sinceramente que Rusia va a tener que replantearse su estrategia. Si rompemos esa unidad, es cuando creo que nos veríamos en una situación de debilidad. Pero creo que no se va a dar ese escenario. De nuevo, lo que creo es que nos vamos a ver en una guerra económica, una guerra de ataques indirectos a los que también va a haber que ir respondiendo. Pero efectivamente, y además me llama la atención, para bien, que lo sepáis, que estéis tan pendientes de algo tan importante como lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Ahora mismo no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad, aunque ya me he comprometido con vuestro profesor en que un grupo vendréis a visitar el Parlamento Europeo. Si os conectáis un día a internet y ponéis, la semana que viene vamos a tener el pleno es una vez al mes, que son de cada 4 semanas, unas en Estrasburgo y 3 son en Bruselas. Pues si veis el orden del día, ahora mismo el principal tema y la principal preocupación es la guerra de Ucrania y todas sus consecuencias. Por lo tanto, me alegra que vosotros también estéis pendientes, porque creo que es determinante el momento que estamos viviendo. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Seguro que tenéis más preguntas por ahí. Mira, sí. Mira, ya se van animando. Aquí, sí, ahora chicos. Decid vuestro nombre primero, por favor. Yo me llamo Dave y mi pregunta es, si pudiese hacer cualquier cosa ahora mismo, ¿cuál sería la principal medida que tomaría para mejorar las vidas de la gente que vive en Europa? Yo soy una convencida, por lo que os he contado al principio, de la importancia del emprendimiento. Y yo creo que la mejor manera de mejorar la vida de la gente es darles oportunidades para trabajar, para poder desarrollar su proyecto de vida y para poder construir el tipo de vida que quiera, el tipo de familia que quiera y pueda progresar. Entonces yo la medida que tomaría sería siempre en favor de hacer más fácil la creación de empresas y ayudar a que todo el que quiera, pequeño, mediano y grande, invertir en Europa y generar oportunidades lo pueda hacer. Y para mí es en lo que trabajo principalmente. De verdad soy una convencida. Yo, que empecé un negocio con muy poquitos ahorros y sobre todo pidiendo a gente de mi entorno que invirtiera, con ese esfuerzo durante 8 años de mi vida pagamos 16 nóminas. Por lo tanto, 16 familias podían tener
la oportunidad de educar a sus hijos, la oportunidad de progresar, la oportunidad de comprarse una casa. Yo lo que quiero para los europeos es que tengan la oportunidad de tener el modelo de vida que quieran, y para eso necesitan poder tener oportunidades laborales. Entonces creo que esa es la mejor manera de mejorar la vida de los europeos. Muy bien, gracias. Por ahí había otra mano levantada, más atrás, sí. ¿Cree usted que se incorporará más adelante? Tu nombre primero, espera. Jorge. Vale. Que si cree usted que se incorporará más adelante algún país nuevo a la Unión Europea, y si es así, ¿cuál sería? Hay varios países que están ahora mismo en lo que se llama el preacuerdo de entrada, y luego, como os habréis leído, pues Ucrania también ha presentado rápidamente su solicitud. Hay un país que es la eterna discusión, que es Turquía, que a día de hoy está muy paralizado el debate, pero que es un debate muy importante y va a depender principalmente de Turquía, si Turquía quiere ser más occidental y por lo tanto entrar dentro de la Unión Europea o no, aunque tiene muchísima complejidad la entrada de Turquía dentro de la Unión Europea. Y luego están los países de la órbita, de la exórbita de la Unión Soviética, que están todos ya a punto de finalizar. El problema de la entrada en la Unión Europea en este momento, bueno, el problema no, la decisión de entrada en la Unión Europea se tiene que ser por unanimidad del Consejo. Vosotros sabéis la diferencia entre Consejo, Comisión y Parlamento, más o menos. El Consejo es la representación de los jefes de Estado de los 27 Estados miembros, ¿vale? Entonces, esta decisión requiere una unanimidad por parte del Consejo, más allá de que luego se cumplan todos los trámites por parte de los Estados miembros. Ahora mismo no veo que esté ese escenario de unanimidad para aceptar nuevas entradas en la Unión Europea, salvo en el hipotético caso de Ucrania, de la entrada de Ucrania, pero aún así le veo ciertos peros. La Unión Europea ha tenido un crecimiento muy grande, sobre todo en los últimos años. Ese crecimiento alastrado ha creado pues una Europa de dos velocidades, donde tenemos Estados miembros con un crecimiento económico y con un desarrollo muy distinto de los de otros estados, y principalmente lo definiría como entre lo que era la antigua Unión Soviética y lo que es el resto de la Unión Europea. Y eso ha provocado que haya que replantearse también pues, las políticas tradicionales de cohesión, que son las políticas de inversión que os decía que España había sido beneficiario durante tantos años, y ahora mismo hay una duda de si tenemos pulmón económico para hacer lo mismo con los nuevos estados. Por lo tanto, ese debate, que es un debate muy importante, hasta qué punto seguimos admitiendo nuevos socios y si algún día vamos a cerrar el club. Oye, y ojo, ha habido uno que se ha ido, es decir, y en Holanda hay un movimiento muy fuerte a favor de abandonar la Unión Europea, es decir, o en Francia acabamos de ver unas elecciones donde una de las candidatas a la presidencia, la señora Le Pen, hablaba abiertamente de replantearse la pertenencia a la Unión Europea, es decir, hay estados que se quieren ir, pero la pregunta es hasta qué punto podemos seguir admitiendo estados. Yo soy partidaria de que tiene que estar abierto siempre el proceso, pero lo que tiene que ser es con unas condiciones muy claras de entrada que hasta ahora pues no están tan claras. Muy bien, muchas gracias. ¿Seguimos por ahí atrás? Buenos días, Isabel Navarro. Básicamente quería plantearle, porque antes ha comentado que en el Parlamento hoy en día se pone sobre la mesa mayores debates, entre ellos la política de acogida de refugiadas. Y puesto que Ucrania no es constituyente como tal de la Unión Europea, me gustaría saber si estas políticas pueden ser también aplicables a otros conflictos que están en torno a la Unión Europea, véase el Sáhara Occidental o véase Siria. No, la Unión Europea, la política de inmigraciones de cada uno de los Estados miembros lo que hace es coordinarla. En el caso de Ucrania ha habido una unanimidad en cuanto a aplicar las mismas políticas en todos los Estados miembros. No se ha dado el mismo caso como se dio en Siria, que lo vivimos, o como se ha dado en otros conflictos. La realidad, y a mí me gusta hablar muy de frente, es que en política pues siempre hay un conflicto que te parece más cercano que otro. Y la realidad es que el conflicto de Ucrania es un conflicto mucho más cercano a la realidad europea, y por lo tanto ha habido una solidaridad y una flexibilidad en los trámites de acogida de refugiados muy distinto de lo que ha habido con otros estados. Nos puede parecer inadecuado, pero a mí me gusta como que ser muy clara en explicar estas cosas. En cuanto a los refugiados que hubo en Siria, bien sabéis que Alemania fue uno de los países que rápidamente abrió sus fronteras para acoger a muchísimos refugiados. No ocurrió de manera igual en todos los Estados miembros. En el caso de Ucrania lo que ha habido es un acuerdo. Polonia es el país que está ahora mismo
4 millones y medio en el tiempo que llevamos de guerra, que es impresionante la movilización que ha habido. Y Europa lo que está haciendo es apoyar al Estado polaco con una inversión muy grande para ayudarles a dar todos los servicios mínimos a los refugiados, y lo que se ha hecho en toda la Unión Europea, que esto sí que es pionero y no ha ocurrido con otros refugiados de otros países, es que rápidamente se ha gestionado el tema de poder darles los papeles para poder trabajar y para poder funcionar dentro de los Estados miembros de la Unión. Efectivamente, no ha habido la misma reacción con otros conflictos bélicos, con otras guerras, pero en el caso de Ucrania ha sido unánime, ha sido conjunta. Son decisiones de los Estados miembros, pero se han pactado que sean las mismas. Pero la realidad es que quien está acogiendo son los países limítrofes, Rumanía y Polonia. No oigo nada, perdón. Muy bien. Que es que no. Pásale, por favor, sí. Tan lejos no soy capaz de oír. Precisamente puesto que Polonia es cercana, ¿no?, a Ucrania y tiene como esa obligación física o territorial de recibir a las personas refugiadas que están huyendo de una guerra, ¿qué ocurre con el Sáhara, que es afín o vecina a España? Bueno, yo mi posición sobre el Sáhara la discutimos ahora, pero solo una cosa. Hay otros países que son frontera con Rumanía, con Ucrania, que no están recibiendo el mismo número de refugiados. Hungría en concreto. Por lo tanto, no todos los que son frontera son decisiones de los Estados, y a mí me parece ejemplar lo que está haciendo Polonia, y Rumanía está recibiendo también muchos, pero no todos. El Sáhara es un debate totalmente distinto. Yo mi posición con el Sáhara es que creo que no me gusta hacer política cuando estoy en institutos y menos con alumnos. Entonces, como bien sabéis, hay un debate político sobre la independencia del Sáhara. El gobierno español ha tomado una decisión que es muy controvertida, que no solo mi grupo político, sino la inmensa mayoría de los grupos políticos han demostrado su oposición a esa decisión. Cambiar una posición que a lo largo de la historia ha sido una posición pactada en relación a la situación del Sáhara, la independencia del Sáhara, defender la posibilidad de la autodeterminación del Sáhara. Sinceramente, eso da para un debate político y encantada de tenerlo, pero me gusta siempre diferenciar cuando es un acto institucional de cuando es un acto político. Vale, gracias. Por ahí había más preguntas. Cuidado. Hola. Tu nombre, por favor. Mi nombre ¿Quién es habla? Mi nombre es Génesis. Que no veía. Y mi pregunta es... No veía. Ponte de pie, un momentito. No, ya te veo, ya sé vale, dónde estás, no te ya sé dónde estás, sí, perdóname, que no te teníamos veía. localizada. Mi nombre es Génesis y mi pregunta es, ¿qué impacto tendrá la guerra en los jóvenes residentes de Europa en el ámbito educativo, social y económico, si esta llegase a empeorar más de lo que ya está? ¿Y qué soluciones se tendrían a futuro? Pues, ¿puedes leer otra vez el principio de la pregunta? Perdóname, que no te he oído bien. Vale. ¿Qué impacto tendrá la guerra en los jóvenes residentes de Europa en el ámbito educativo, social y económico, si esta llegase a empeorar más de lo que ya está? ¿Y qué soluciones se tendrían a futuro? Va a tener un impacto muy grande en la vida de todos los ciudadanos, y ya lo está teniendo. Las consecuencias más inmediatas están siendo en la situación económica que tenemos, de subida de precios, de subida de inflación, y las consecuencias que tiene eso en nuestra capacidad adquisitiva. Por lo tanto, claro que ya nos está afectando directamente. En cuanto a la educación y a las oportunidades, pues creo que va a ser clave que la Unión Europea entienda que ha cambiado mucho el contexto, que lo que antes eran nuestras prioridades y que eran prioridades legítimas, pues a lo mejor no las tenemos que replantear para centrarnos en lo más importante, que es en garantizar que las empresas no se destruyen, garantizar que se generan puestos de trabajo, garantizar que el que quiera estudiar y el que quiera poder acceder a una educación, si no tiene recursos, lo pueda seguir haciendo. Y creo que nos tenemos que centrar en lo esencial, en lo básico. Y espero que haya esa reacción. Os decía antes que siguierais, si os animáis un día, los debates del Parlamento Europeo, y ahora lo que se está hablando es de esto, de cómo va a afectar a nuestra vida cotidiana, cómo va a afectar tanto de los jóvenes, de los no tan jóvenes como yo y de los mayores, la realidad de la guerra de Ucrania. Y yo lo que espero y en lo que estoy trabajando es en que nos centremos en lo importante, en que aquí, cuando llegue el invierno, todo el mundo pueda tener la posibilidad de tener una energía que caliente su casa, que todo aquel que necesite llenar el combustible de su camión o de su coche para poder prestar un servicio lo pueda hacer,
que ir a hacer la compra y que podamos ir a hacer la compra, podamos controlar que eso no suponga un disparate de subida de precios, que lo que haga es que haya gente que tenga mayor dificultad para acceder a lo más básico, que es pues poder llenar la cesta de la compra, que no se cierren empresas y por lo tanto la gente no pierda su puesto de trabajo, y por supuesto que sigamos apostando por una generación que cuando salgáis al mercado laboral salgáis con las competencias y las capacidades que os permitan luego desarrollar vuestra vida en aquello que queráis, y en eso hay que apostar más que nunca por la educación de excelencia y de calidad. Le preguntaba a vuestra jefa de estudios que está ahí cuando estábamos llegando, pues si estabais teniendo la suerte de aprender idiomas, si estabais teniendo la suerte de también especializaros, porque de verdad es una suerte y tenéis que aprovecharlo al máximo, y es nuestra responsabilidad, la del legislador y luego también la de cada persona en el escalafón, pero garantizar que os damos las mejores oportunidades, y ahora más que nunca. Muchas gracias. Por ahí, atrás. Hola, Miriam. Con respecto al problema energético que se avecina, ¿no?, con motivo del conflicto, en Europa se plantea la posibilidad que desde las instituciones se controle el suministro y se restringa a las empresas que se dedican a ello a hacer negocios, de que ahora, o sea, impedir que los precios suban y que de hecho se puedan enriquecer las empresas a costa de los ciudadanos. ¿Cómo se va a proteger a los ciudadanos? La pregunta con respecto a eso. El que principal se beneficia de la subida de precios no son las empresas, es el Estado. El 50% de la factura de la luz son impuestos, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, el 50%, ni más ni menos. El 50% de la factura de la gasolina, el 50% de la factura de la luz. Por lo tanto, es una reflexión conjunta. No hay un ente malo que son las empresas que están queriendo aprovecharse, ni hay un Estado malo que quiera aprovecharse de los ciudadanos. Hay una responsabilidad común. Y yo siempre digo, no le puedes pedir a una empresa que vaya a pérdidas, pero tampoco le puedes dar las facilidades para que dispare los precios, y no le puedes y a un Estado le tienes que decir, oiga, en ciertos momentos tendrá usted que tomar ciertas medidas que a lo mejor le disminuyen su recaudación, pero tiene que ser, yo creo que en estas cosas siempre hay que mirar todas las partes, hay que trabajar de manera conjunta, no hay que estigmatizar ni a la empresa ni al Estado, hay que llamarles al entendimiento. Y en cuanto a política europea, por añadir la visión europea, creo que hay un tema de política estratégica. Nosotros, la Unión Europea y la Comisión actual, presidida por la señora Ursula von der Leyen, se tomó una decisión que por principal objetivo, y que de manera capilar afectaba a todas las políticas de la Unión, era conseguir el objetivo de ser pioneros con el programa o el proyecto del Green Deal, de reducir las emisiones de carbono. Y es un objetivo muy loable, y que yo sinceramente creo que nos posiciona como líderes a los europeos, pero eso también nos lleva a una debilidad. Nos lleva a una debilidad de que hemos renunciado a tener otras fuentes de energía. Yo no soy una experta en energía y no me arrogo esa capacidad, pero sí que creo que los ciudadanos nos van a exigir que hayamos estudiado todas las vías de posibilidad de generación energética, que también tengan nos hagan menos dependientes del extranjero, y no solo Rusia, porque ahora solo escuchamos Rusia, obviamente, por la situación, pero la realidad es que somos muy dependientes en Europa. Pues yo lo que creo es que los ciudadanos nos van a exigir que hayamos estudiado todas las posibilidades, y ese estudio solo se puede hacer de la mano de todos, de las empresas, que hay muchas empresas que son públicas, pero otras que son privadas 100%, y de los estados. O sea, que creo que es un momento ahora mismo en el que yo apelo y espero que nos encontremos en un momento en el que prime el bien común y sobre todo prime la sensatez a la hora de tomar las decisiones. Sí, en realidad no quería demonizar a una parte o a la otra con mi pregunta. Lo que preguntaba es qué medidas se están tomando en ese camino, porque sí, está claro que esa es la dirección, todos estamos de acuerdo, en el sentido común, pero no conozco las medidas que desde Europa se están estableciendo para que eso... Bueno, es que las medidas no están siendo europeas, están siendo nacionales. Hay estados que lo que han hecho es bajar los impuestos a la energía para reducir la factura de la luz. Hay estados que han llegado a acuerdos con el suministro de hacer un sistema de pagos a muchos más años para reducir la factura porque, ojo, es que el tema de la energía
El que compra es el Estado y el que distribuye es la empresa. Es un tema muy técnico, entonces por eso digo que es importantísimo que lo hagan de la mano, porque si no, no se puede, o sea, no es una decisión. Entonces lo que se está haciendo son medidas distintas. En España se ha optado, por ejemplo, por el tema de la bonificación de la gasolina. Yo acabo de echar gasolina viniendo para aquí y lo que marcaba el surtidor eran casi 90 euros, que es un disparate, no hay familia que aguante eso. Y aquí tenemos el tema de la subvención, que en principio dura hasta junio. Yo creo que esas son tiritas que no funcionan, pero el tema es que la política energética, y esto es por eso decía que tiene que haber una reflexión mayor, esto es consecuencia también de muchos años de haber tomado una serie de decisiones políticas de todos los Estados miembros y de todos los colores, o sea, de decir vamos a empezar a apostar por un tipo de energía distinta. Bueno, ahora yo creo que nos toca también hacer una estrategia y decirle al ciudadano: he estudiado todas las variables. Y creo ahora mismo que la opción más rápida es la de bajada de impuestos, y la opción más rápida también es la de renegociar los acuerdos de compra y que bajen el coste de entrada en las empresas. Pero de nuevo, esto es cada Estado en acuerdos y hablándolo con el resto de Estados miembros, intentando llegar a puntos en común, pero es política nacional y no es lo mismo la situación que tiene Alemania, por ejemplo, que tiene una dependencia muy grande del suministro ruso, que lo que puede ser la situación de una España o lo que puede ser la situación de una Italia. Por lo tanto, o sea, no es tanto decisión europea como que se les anime a los Estados a tomar decisiones. Y luego lo que sí se ha decidido ya, que creo que es muy importante, es hacer una moratoria de dos decisiones que se habían tomado. Una era no construir más gasoductos en Europa, interconexiones de gasoductos, que ¿eso qué significa? Que queríamos evitar que circulara por Europa más cantidad de gas, pero eso nos hace más dependientes y por lo tanto se ha tomado una decisión. Y la segunda, una moratoria del cierre de las centrales nucleares, que en Francia, por ejemplo, están con unos precios de la energía infinitamente más asequibles porque tienen otras fuentes de energía. Por lo tanto, es un debate muy complicado. Estoy de acuerdo que es el que más afecta a la ciudadanía y además, lo que os decía antes, es el que afecta a todos. Es decir, la situación ahora mismo de grandes precios de la energía lo que nos provocan es una repercusión directa en todo, en la cesta de la compra y en nuestro poder adquisitivo. O sea que absolutamente estoy de acuerdo que es prioritario. Muy bien, muchas gracias. Ahí, por aquí había un alumno, sí. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Alejandro. Y mi pregunta es, tenía una duda y es que en el posible caso de que Rusia atacase Gibraltar, ¿habría alguna posible consecuencia para España? Muchas gracias. Veo muy hipotético ese caso, pero vuelvo a lo mismo. El Reino Unido es miembro de la OTAN. Si cualquier territorio de un Estado miembro de la OTAN es atacado, la OTAN responderá. Y por lo tanto España, estoy segura que a pesar de nuestra reclamación, que considero absolutamente legítima, de recuperación del peñón de Gibraltar para el territorio español, antes está defender a nuestros aliados dentro de la OTAN, y estoy segura de que España respondería defendiendo en ese caso al Reino Unido, aunque luego espero y deseo que sigamos reclamando lo que es legítimamente de los españoles, que es el peñón de Gibraltar. Muy bien, aclarado, gracias. Sí, por aquí, delante. Sí, fenomenal. Yo que había traído preguntas. Buenos días, mi nombre es Ariadna y mi pregunta es que si en la Unión Europea hay algún país que tenga más importancia que los demás o supuestamente tienen que tener todos la misma importancia, y a la hora de tomar decisiones, que si, o sea, todos los estados tienen el mismo poder que otro, o hay uno que sea más importante que los demás. Esa pregunta está muy bien traída porque es muy importante que entendáis cómo funciona. Vamos a ver, no todos los estados son iguales. Hay estados más grandes y más pequeños, estados con más ciudadanía y con menos ciudadanía. Ese es un factor que influye en cuanto al número de diputados que tiene cada Estado miembro asignado en el Parlamento Europeo. Y es una realidad que Alemania tiene más diputados que España. ¿Por qué? Porque tiene más población. Entonces, eso hace que haya estados que tienen mayor presencia y mayor poder en cuanto a representantes.
En el Consejo se supone que todos los Estados son iguales, es un Estado miembro, un jefe de Estado, y todos tienen derecho de veto sobre los asuntos que son competencia nacional. Es decir, si Europa quiere tomar una decisión sobre educación, por ejemplo, que es una competencia de los Estados miembros, no es una competencia europea, tiene que estar el Consejo de acuerdo, y cualquier Estado miembro, bien sea del Estado más pequeñito o bien sea del Estado más grande, tiene la posibilidad de vetar. Ahora bien, como todo en política, hay estados más influyentes y estados menos. ¿Por qué lo son? Porque tienen mayor poder económico, tienen mayor liderazgo político, tienen mayor capacidad de influencia, y la realidad es que históricamente en el proyecto europeo, Alemania y Francia y el Reino Unido, mientras fue miembro de la Unión Europea, eran los tres grandes estados que pues tenían ese poder de liderazgo y de decisión. Eran estados fuertes, estados con mucha representación dentro de las instituciones europeas por situación tanto de ciudadanía como de tamaño, y luego eran estados que ejercían su liderazgo. Pero luego ha habido momentos en la historia en la que de repente ves que hay un estado pequeño que se convierte en protagonista, por lo tanto sí que puede haber ciertos equilibrios. Muy bien, gracias. Por aquí, delante también. Mi nombre es Marina y quería preguntar que nosotros los jóvenes cómo podemos ayudar a hacer una Europa mejor, y también ahora con la situación de la guerra en Ucrania, que cómo podemos ayudar a que acabe lo más pronto posible. Muchas gracias. Vamos a ver, no tengo una respuesta concreta. Lo que sí os animo es a dos cosas. La primera es a que os impliquéis y que tomáis parte. Yo tengo sobrinos de vuestra edad y estoy constantemente diciéndoles que esto de decir que los mayores tienen que ocupar de todas las cosas, bueno, hasta un punto, ya tenéis una edad en la que tenéis capacidad de acción, capacidad de reacción y capacidad de toma de decisiones. Lo que sí os animaría es a que de verdad os preparéis para ser útiles en el futuro, para poder de repente ser funcionarios de las instituciones europeas. Cualquiera de vosotros puede acabar siendo un alto funcionario en la Comisión Europea, en el Consejo o en el Parlamento, y que os forméis bien, y que os forméis siempre apoyándoos en lo que yo creo que son valores compartidos, que no entienden de visión política, que son los valores europeos, como decía, las libertades y derechos, la solidaridad. Es decir, que crezcáis entendiendo que sois parte de algo mucho más global que lo que es Castilla-La Mancha, de lo que es España. Sois parte de Europa y que os forméis para ello. Luego, tenéis un arma potentísima que los mayores, o los que todavía nos creemos que no somos tan mayores, desconocemos verdaderamente su poder, que es el tema de las redes sociales. Vosotros tenéis un uso, un conocimiento, una capacidad de entendimiento de un lenguaje para nosotros es muchas veces ajeno a nosotros. Tenéis una capacidad de movilización, de trasladar mensajes y de colocar mensajes que es muy importante. Luego, todos tenéis brazos y manos y podéis implicaros en diferentes organizaciones que ahora mismo, por ejemplo, están dando una ayuda muy importante a la cantidad de refugiados que están llegando a nuestro país, a España. Y podéis implicaros en ayudar pues cada uno en su capacidad y con sus limitaciones, pero tenéis la posibilidad de implicaros. Por lo tanto, estáis en una edad en la que uno podría decir, yo que tienen 16, 15, 16 años o 17, que poco puedo hacer, pues yo os digo que podéis hacer siempre más de lo que pensáis. Y lo que os animo es a que estéis de verdad implicados, informados de lo que está ocurriendo, y que vayáis también formándoos vuestra opinión. Pero lo mejor que podéis hacer es que dentro de unos años, y esto también siempre lo digo, siempre que voy a un instituto, estamos infrarrepresentados en las instituciones europeas. Es decir, deberíamos tener más españoles trabajando en las instituciones europeas. Y vosotros, ahora que os estáis formando, pues os animo a que os planteéis esa opción para poder estar en las instituciones europeas. Ya lo sabes, Marina. Bueno, ¿alguna pregunta más? Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Por ahí atrás, sí. Sara, que ha preguntado antes también, tiene otra pregunta. Sí. Es más una pregunta militar. Si la Unión Europea podría responder a las armas nucleares de Rusia y Japón. Puede responder. O sea, tenemos armamento para responder. Que si nosotros tenemos armamento antinuclear. Sí. Depende, es que el tema nuclear es muy complicado. Te diría que en parte sí y en parte no sabemos, porque no sabemos lo que tiene Rusia. Ya veis que me gusta ser clara. Sí, está claro. Bueno, gracias.
¿Alguien más? Vamos. Ah, mira, sí, ahí. Otro alumno. Di tu nombre. Me llamo Hugo Díaz. ¿Qué oportunidades ofrece Europa para estudiar y trabajar fuera? Una de las principales oportunidades la disfrutáis en este instituto, que es el programa Erasmus+. Vosotros sois parte de Erasmus+, os permite hacer intercambios, tanto a vosotros como a vuestros profesores. Creo que además lleváis años con esa posibilidad en la que os lo están ofertando. Por lo tanto, una ya la tenéis, accesible a vosotros. Luego, dentro del mundo Erasmus+, hay muchísimas opciones que tendréis mejor acceso cuando lleguéis a la universidad o cuando estéis ya en programas de formación profesional, que también os permitirá hacer prácticas, aparte de hacer intercambios. Luego tendréis la posibilidad, si el día de mañana alguno de vosotros quiere trabajar en algún Estado miembro, que durante al principio, los primeros meses, podáis ser beneficiarios de ayudas para instalaros y para poder trabajar en ese Estado miembro. Es decir, es impresionante la cantidad de opciones que tenéis de formación, de intercambio, de viajes también, que esta la cuento siempre porque, bueno, aunque yo no considero que es la más importante, es la que más atención suele despertar. Sabéis que el año que cumplís 18 años podéis optar a que os financien viajar por toda Europa en tren y que podáis tener la experiencia de conocer Europa entera. Yo esa no me parece mal, pero vamos, me gusta más la de intercambio de formación, pero vamos, esa opción también la tenéis. Tenéis muchísimas y está muy accesible en todas las páginas web. Os animo a que entréis en los portales de las web o en las redes sociales de las distintas instituciones europeas y también de las instituciones españolas que gestionan esos programas. Y veréis que tenéis muchísimas oportunidades, también de becas. Por lo tanto, sois una generación que ahora mismo en ese sentido siempre se podrían tener más oportunidades, faltaría más, pero que tenéis muchas a vuestro alcance. Y os animo a que vosotros tenéis, ¿cuántos alumnos de fuera teníais? Ahora 8. Pues podría ser perfectamente 16 y que vosotros también os vayáis por ahí, o sea que también os beneficiéis de lo que ya tenéis a día de hoy en el instituto. Sí, el primer trimestre estuvieron 4 alumnos en Italia y 4 en Chequia. Y 2 en Noruega, que no se me... ¿En Noruega en el primer trimestre? En Noruega, sí. O sea, que pasaron un frío a partir de esos momentos. Sí. Claro. Porque además es arriba, en el norte. Sí. Muy bien. O sea, yo cuando fui a la carrera acababa de empezar Erasmus y yo no pude hacer Erasmus porque yo estaba estudiando, al principio era más complicado el tema de las convalidaciones, yo estaba estudiando Derecho. Había muchas reticencias por parte de las universidades de convalidar asignaturas. Me decían, claro, ¿cómo te voy a convalidar Derecho Civil si lo estudias en el Reino Unido o si lo estudias en Francia, cuando no tiene nada que ver con el Derecho Civil en España? Para mí pusieron todo tipo de trabas para hacer Erasmus. No hice Erasmus, acababa de empezar. Ahora yo veo a mis sobrinos o a los hijos de mis amigos y con qué naturalidad en cualquier carrera, sea la titulación que sea, pueden hacer intercambios. Por lo tanto, tenéis todas las opciones a vuestra mano. Claro que sí. ¿Por aquí otra pregunta? Aquí delante. Bueno, sí. ¿Qué requisitos? Tu nombre, por favor. ¿Qué requisitos tiene que tener un país para poder formar parte de la Unión Europea? Aceptar lo que viene a ser los tratados de la Unión Europea, primero aceptar los tratados, luego cumplir una serie de pasos, de requisitos, de situación económica, de reformas que le exigen. Pero la Unión es un club de estados que deciden ceder competencias nacionales para que tengan un control europeo y por lo tanto se regulen de la misma manera en los diferentes Estados miembros. Eso cómo se materializa, lo que son los tratados constitutivos de la Unión, que se han ido luego renovando a lo largo de los años. Entonces, si tú quieres ser parte de un club, tú tienes que aceptar las normas del club, por lo tanto tienes que adherir a los tratados, tienes que aceptar la cesión de soberanía, es decir, cedes competencias a la soberanía europea. Por eso ahora ha sido tan complicada la salida del Reino Unido, porque no teníamos previsto el mecanismo para salir, solo teníamos previsto el mecanismo para entrar.
porque una vez que ya habías cedido la soberanía, ¿cómo la recuperabas? Bueno, nos ha hecho reflexionar, pero para entrar lo que tienes que aceptar es las normas del club. Si mañana quieres ser miembro de un club en cualquier cosa, te dicen, mira, estas son nuestras normas, pues es igual. Una vez que tú dices, yo estoy de acuerdo con esas normas, yo estoy de acuerdo con adherirme a los tratados, hay unos pasos previos que son de situación económica, de situación, y esto es muy importante, de cumplimiento con el Estado de Derecho, que se garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos del Estado que quiere entrar de acuerdo con el estándar europeo, que es muy exigente. Se establecen también unos requisitos de inversiones y de reformas. Es muy complicado, es muy exigente, pero también te abre a un mundo, te abre a tus ciudadanos, les abres a un mercado donde ya os decía antes, en cualquier Estado miembro puedes operar, puedes moverte con libertad y sobre todo te conviertes en beneficiario de la solidaridad europea. Por lo tanto, son unos procesos muy exigentes y la parte que es más complicada siempre para los Estados que se quieren adherir y ser aceptados dentro de la Unión Europea es la renuncia a esa parte de soberanía que se la cedes a un grupo de 27. Por lo tanto, políticamente eso a veces tiene connotaciones difíciles de explicar en casa. Pero vamos, tenemos una lista de estados que quieren entrar desde hace mucho tiempo y gracias a Dios, después de la experiencia del Brexit, a día de hoy no tenemos ninguno solicitando abandonar el club y esperemos que siga siendo así. Esperemos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por ahí, atrás. Qué gusto, cuánta participación. Sí, está muy bien. Sí, está interesante. Buenas, soy Álvaro y a ver, una pregunta de todos los objetivos que plantea Europa, de todas las propuestas, ¿cuál cree usted que es la que va a mantener esta trascendencia y este espíritu de unión y de paz en Europa? ¿Cuál cree? Para mí es la defensa o garantizar la libertad de los ciudadanos, sus derechos y libertades en Europa. Y hay casos donde no se respetan, pero hay mecanismos para luchar contra ellos. Es decir, ser ciudadano europeo os hace a todos iguales ante la ley, os garantiza a todos acceso a las oportunidades, que luego habrá que generar más oportunidades, pero en las mismas circunstancias. Y lo más importante es que se ha creado un marco legal que os garantiza ese espacio de libertades y derechos. ¿Y por qué insisto en esto? Porque habéis vivido y habéis nacido en ese espacio de libertades y derechos. Pero hubo un tiempo en el que no era así y nada nos puede garantizar que deje o que cambie o que de repente nos veamos en un contexto en el que se vea amenazada esa posibilidad que tenéis de desarrollar vuestra vida con las creencias que queráis o sin creencias porque no queréis tenerlas, con la decisión de construir una familia de la manera que os dé o que no queréis construir una familia, con la orientación sexual que cada uno quiera tener, con la libertad de expresión de poder decir uno lo que piensa sabiendo que puede decir lo que piensa, con la capacidad de desarrollar el proyecto tanto personal como profesional que uno quiera. Y esto que os parece que es una perogrullada es el principal valor de la Unión. Es que hemos creado un espacio de libertades y para mí lo más importante es preservar ese espacio de libertades. Y creo que la Unión Europea, cuando no ha entendido que su principal valor es generar ese espacio común, ese espacio de entendimiento, y a lo mejor se ha empeñado en hacer cosas que entran más en nuestra vida cotidiana, se aleja de ese ideal. Sí, si me permite, yo creo personalmente que es este proyecto de Utopia el que lo mantiene. ¿El qué? Es el proyecto de los jóvenes que viajen más allá, porque si lo pensamos bien, ¿qué negociación económica tendría sentido si un niño no es consciente que al otro lado del mar tiene un hermano italiano, un amigo, un tío? Tal vez se conozcan así. Yo creo personalmente que Utopia lo va a mantener a lo largo del tiempo. Te explico lo que es Utopia. Es el nombre del proyecto europeo. Lo conozco. Sí, que estamos desarrollando y que, lo tenía, que por tercer año estamos ahora cerrando, ¿no? Sí. En este proyecto pues hemos intentado sobre todo poner en valor la ciudadanía europea y hacer conscientes, como dice Álvaro en su pregunta y en su intervención, hacer conscientes a los jóvenes de la Herrera de que, que somos capaces de desarrollar debates, de desarrollar equipos de trabajo multinacionales con chicos de Letonia, de Noruega, de Italia, de Alemania, de Chequia, de todos estos países, de Portugal, ahora que hemos incorporado en nuestros proyectos europeos. Y yo creo que efectivamente, lo que se van a llevar a la universidad es ese sentido de
de conexión con el resto de los jóvenes de Europa, ¿verdad? De verdad que os animo, yo luego cada uno faltaría más que haga lo que considere y de acuerdo con sus circunstancias, pero si podéis disfrutar de un intercambio, no dejéis de por lo menos intentarlo. Yo me acuerdo la primera vez que me fui fuera de casa que iba diciendo, si yo donde estoy cómoda es en Madrid, ¿por qué me estoy yendo tan lejos de mi casa? Fue una experiencia vital maravillosa, y el daros cuenta de que, como decías, que el italiano o el polaco es alguien con el que compartes mucho más de lo que te separa, es en sí un valor y un activo espectacular, y os va a permitir plantearos una vida, un mundo, unos proyectos muy distintos que si solo los planteáis entre vosotros. No digo que no puedan salir grandes proyectos si solo lo habláis entre compañeros de Talavera. Lo que os animo es a que también os abráis a un mundo de más oportunidades y de conocer a más gente que os pueda aportar seguro muchísimo. El próximo curso tenemos una movilidad de larga duración a Chequia. Ah, mira. Que hay que elegir los alumnos, ya estamos ahí en el proceso de selección. Larga de movilidad, año completo. es un año completo. Completo. Bueno, pues eso es una grandísima oportunidad. También son 3 meses, pero en este caso se va a poder realizar de un alumno de cuarto de la ESO hacer el curso completo en Chequia. Maravilla. Entonces, es muy interesante. ¿Es en inglés o cómo es? Ahí hay una sección española, pero lo cuenta mejor el coordinador Erasmus. Sí, hemos tenido la suerte de encontrar un centro en Chequia, de los 7 o 8 que hay en Chequia, que cuentan con una sección española en la que se imparten diversas asignaturas en español. Aquí hay 4 chicas de ese instituto, del Biggie, y bueno, pues la verdad es que las 2 alumnas que ya están seleccionadas, Cayetana e Irene, van a tener la oportunidad de escolarizarse el año completo en este instituto. Una y 2 experiencia chicas bárbara. de Chequia van a venir aquí a la Herrera, van a estar con nosotros. Cayetana e Irene no han preguntado, ¿no? No están aquí, no han podido venir porque no, pero bueno. No, pues no, me parece una experiencia bárbara. Yo os animo, yo entiendo que a veces da pereza, salir de nuestra área de confort, pero yo creo que es bárbaro. Sí, eso es con un proyecto que se llama Talía, el valor educativo y social del teatro en Europa. Así que muy interesante. Bueno, yo creo que vamos dando por finalizada la charla, que también tenéis otro asunto, ¿no? Tenemos que volver a Madrid a otro acto. Otro acto, entonces... Ya está David, que trabaja conmigo hace un rato haciéndome señas desde el fondo, diciendo no te enrolles, déjales ir. Os agradecemos, te agradecemos de verdad encarecidamente que hayas estado aquí con nosotros, y yo creo que nos has abierto más los ojos a esta dimensión europea tan importante, que nuestros jóvenes además tienen el futuro en sus manos, ¿no? Entonces es fundamental que entendamos que Europa somos todos. Así que de verdad que a mí me lo has transmitido, así que yo creo que a ellos también. Y gracias por vuestras preguntas también a todos, que nos han ayudado, nos han abierto más los ojos a todos con las explicaciones de Isabel. Así que muchísimas gracias. Daros las gracias primero por la invitación. De nuevo las gracias al claustro por estar tan implicados y por conseguir que vuestro instituto pues esté en algo tan importante como es la órbita europea, que lo considero esencial. Pero dar las gracias sobre todo por esta gozada de preguntas. Voy a muchos institutos, voy a muchos colegios, ya os digo que siempre que puedo pues intento acercarme, y hoy de largo habéis sido el instituto que más ha participado, y además con preguntas que me quedo muy impresionada del conocimiento que tenéis, de la conciencia que tenéis de lo que está ocurriendo en el mundo, y eso, pues, no siempre digo, yo os trato como adultos porque casi lo sois, y eso demuestra que estáis mucho más pendientes de lo que pasa de lo que muchos creen. Por lo tanto, hay esperanza para Europa, sabiendo que hay jóvenes que toman conciencia y se implican en las cosas. Es decir, que como hemos hablado con nuestros profesores, a un grupo os espero en Bruselas, veremos cuán grande puede ser el grupo, porque tenemos muchos institutos que han pedido, pero un grupo sin lugar a dudas vendrá, y que os esperaremos con los brazos abiertos. Y hemos traído un detallito de unas pulseras del Parlamento Europeo y demás, que bueno, si os sirve para recordar y decir que hoy habéis tenido la suerte de hablar de Europa, pues os permitirá hacer un poco de pedagogía. Así que muchas gracias a todos por todo.
Qué bien, pues muchísimas gracias. Hola,